El tutorial de hoy es los materiales para hoy son foamy crudo, blanco con textura, rojo, alambre dulce delgado y acrílicos de varios colores, pegante especial para foamy y pinceles de diferentes tamaños. Una vez hayan descargado los moldes de nuestro blog Taller Lash, entonces vamos a comenzar a trabajar. Los recortan y vamos a comenzar con la pieza blanca que tiene el recorte de la carita del Papá Noel. Tomamos un color vainilla o un amarillo que nos va a servir para hacer las sombras o el flotado que queda alrededor de la cara. Para ello, con un pincel diagonal o un pincel delineador, vamos a ir sobando alrededor y luego vamos a hacer unas líneas para asemejar la barba. Vamos a utilizar entonces ahorita la parte de la cara. Para ello trabajamos con el color naranja y un pincel delineador o un pincel diagonal que nos va a servir para hacer el flotado en todo alrededor de la pieza que estamos trabajando. Vamos a hacer entonces ahorita los cachetes. Lo hacemos con la técnica de brocha seca, así que tomamos el pincel, descargamos en un papel un poquito y luego volvemos a sobar hasta que quede el color como deseamos. Vamos a pasar a hacer la nariz. Para ello repetimos la acción que hicimos con la carita, haciendo el flotado en todo alrededor de la nariz con el naranja. Para el bigote vamos a tomar otra vez el color vainilla, vamos a hacer un flotado en el alrededor y luego unas líneas que nos asemeje la textura del bigote. Para la lengua vamos a hacer solamente una pequeña gotica roja en la mitad. Y luego vamos a tomar las piezas de la cara para termoformarlas. Una vez termoformadas todas las piezas, vamos a comenzar a armar. Les recuerdo que aquí en el canal pueden encontrar el video sobre cómo termoformar. Vamos a tomar entonces una de las piezas que está ya recortada, la ponemos encima, marcamos la cara y luego vamos a pegar la parte de la carita encima del cuadrado blanco. Para ello entonces aplicamos el pegante entre la forma que ya acabamos de marcar anteriormente. Colocamos la cara y luego vamos a aplicar de nuevo pegante en todo alrededor para pegar la siguiente pieza. Lo siguiente que vamos a hacer es armar el resto de la carita. Aplicamos la siguiente pieza encima, la pegamos y comenzamos a adherir entonces los ojos, la nariz, la boca, el bigote y por último vamos a pintar los ojos encima de la pieza. Bien, ustedes en sus casas lo van a hacer con más calma, despacio, que cada pieza le quede muy bien pegada y bonita y su proyecto quede muy bien realizado. Y vamos a pintar también los ojitos con mucho cuidado. Es importante utilizar entonces color azul para el iris. Vamos a hacer una bolita para el iris, luego la bolita negra para la pupila y por último el brillo, que es tan importante que hagamos los brillos de los ojos para que quede más vivo. Vamos a pasar a la siguiente etapa. Ya tenemos nuestra cara armada. Vamos entonces a armar ya la cajita como tal. Para ello previamente apliqué pegante en tres partes o en tres caras del cuadrado y vamos a unirlos. Los unimos calibre con calibre cada una de las piezas. Tenemos 4 piezas blancas que vamos a unir en una sola tira para luego entonces comenzar a unir la negra.
Vamos a tomar entonces la base, que es la pieza negra. Ustedes la pueden utilizar del color que deseen. Empezamos por la cara, calibre con calibre, y poco a poco vamos a ir uniendo entonces los siguientes lados hasta que cerremos completamente el cubo. Para finalizar, una vez cerrado, unimos entonces las dos piezas blancas o laterales que nos quedan faltando hasta que completemos todo nuestro cubo y que quede bien cerrado. Tomamos ahora entonces las piezas rojas, que son las del sombrero, y vamos a comenzar a unir. Previamente le apliqué pegante y vamos a tomar entonces las puntas y unimos de las puntas hacia adentro, así sucesivamente con cada una de las piezas, y luego entonces vamos a unirlas entre sí hasta que se forme el gorro completamente. Bien, así va quedando entonces nuestro muñeco. Vamos a continuar con la parte de la tira del sombrero. Para ello entonces vamos a aplicar pegante alrededor del sombrero y vamos a tomar entonces el alambre que vamos a estirar. Yo lo tengo marcado en piezas de 10 centímetros y apliqué previamente en la cinta o en la tira blanca que tenemos para el borde del sombrero. Vamos entonces y medimos el tamaño y luego lo vamos a colocar sobre la tira y de una vez vamos asegurando con la otra tira que tenemos blanca, que ambas previamente estaban también untadas con el pegante para que quede de una vez asegurado. Vamos a cortar entonces los excedentes de las piezas del pedazo de alambre y el pedazo de foamy y lo vamos a pegar entonces alrededor del sombrero. Para ello entonces aplicamos de nuevo el pegante en ambas piezas y luego entonces, después de pegarlo y asegurarlo, vamos a doblar el alambre por cada una de las partes de las caras del sombrero. Bien, aquí ya tengo mi sombrero terminado, tiene todas las piezas pegadas, quedó con la forma cuadradita. Por la parte de adentro coloqué un refuerzo para que no se abra después con el uso, un pedacito de foamy simplemente colocado allí, y vamos a hacer la borla. Para ello entonces tomamos una tira que he cortado en pequeñas piezas, le apliqué pegante por ambos lados en todo el borde y luego entonces simplemente voy a enrollar. Una vez la haya terminado de enrollar, la vamos a colocar sobre la plancha caliente para que se termoforme y se abran los pelitos de la borla y nos quede así como está el sombrero. Bien, entonces les doy también una segunda opción, y es que en vez de hacer el sombrero en foamy lo pueden hacer con un retazo de tela que también añadieron la cinta con el alambre y nos va quedando así. Así que tienen las dos opciones para decorar su Papá Noel. Y así nos queda nuestro Papá Noel. Espero que les haya gustado. Recuerden comunicarse con nosotros en las redes sociales, suscribirse a nuestro canal y sobre todo dejar tu comentario y darle un like al video.